Un saludo a todos. El paso del huracán Alex por el área metropolitana de Monterrey, las noches y los días del 1, 2 y 3 de julio del año 2010 abren un nuevo capítulo en la historia de Nuevo León. De aquel meteoro que causó tantos daños y destrozos en nuestra vida diaria, desde entonces también fue el principio de la construcción de una serie de obras y de cambios trascendentales en el movimiento cotidiano de los regiomontanos. Acompáñanos a ser testigos de la catástrofe y la reconstrucción del huracán Alex. Un capítulo más de la historia de Nuevo León. El nombre de Alex nos muestra que se trata de uno de los primeros huracanes presentados en el año 2010. En esa temporada que va de junio hasta octubre y que siempre pasa de 2 decenas de distintos meteoros que tanto en el Atlántico como en el Pacífico o en todo el mundo trastocan y cambian la vida de las regiones por donde pasan. Nuestros cerros que comunican todo el oriente mexicano, desde el Golfo hasta aquí, han tenido las precipitaciones pluviales más grandes que se registran por siglos. Esta caída del agua que viene desde la Huasteca y que se interna finalmente en una pendiente del río Santa Catarina que se prolonga por más de 40 kilómetros y que va, destruye y sube con una altura de metros. Muchas cosas que están en la ciudad hacen que finalmente estemos enfrente de una gran catástrofe. El Alex, sin duda alguna, cambió la vida de Monterrey, de su área metropolitana. Lo hizo también en Anáhuac y en todo el norte del estado de Nuevo León. Se evacuaron las ciudades, se tuvieron que destruir finalmente lo que habían iniciado los destrozos primeros y tuvo que venir como consecuencia una nueva ciudad. Tuvo que venir a consecuencia de la alarma, del auxilio y del momento difícil, la solución que también a todos nos beneficiara. El Alex fue el principio también de las nuevas obras que comunican y que hacen más fuerte la vida y el desarrollo de los regiomontanos. La fuerza del huracán fue de grandes proporciones. Todo este espacio fue rebasado por las aguas que venían desde las serranías. Se encontraron y se destruyeron avenidas, puentes, viviendas, arroyos que estaban ya al mismo tiempo convulsionados por la fuerza del meteoro. Cayeron de ambos lados del río Santa Catarina rocas, materiales de construcción, desechos que ya habían sido trastocados en otros eventos similares. Llega a cimbrarse así todo este espacio para
poder entender que estos huracanes dan un vuelco a lo que se tenía previsto para los espacios. Destruyen completamente con su fuerza desde la raíz todo lo construido y todo lo preparado adentro del río. En este caso concreto podemos hablar de 30 y hasta 40 kilómetros en donde el calado de la fuerza del meteoro destruye y se une a los orígenes del río, a la naturaleza misma, para ir a dar otro acomodo que era el que dictaba ahora este huracán. Se estaban estableciendo también las áreas que habría que reconstruir, que había que dejar tal y como estaban. Era el mandato que daba el huracán: reconstruir, dejar las cosas como se contaban en un principio y acomodarlas a las necesidades de los habitantes de este valle. Los destrozos que dejó el huracán Alex fueron cuantiosos. Traspasaron mucho más allá del área metropolitana de Monterrey. Se internaron por los diferentes senderos del estado hasta llegar a la frontera. Las presas se desbordaron y hasta Ciudad de Anáhuac tuvo que evacuarse completamente. Aquí, cerca del río Santa Catarina, familias enteras perdieron sus viviendas en el río La Silla, en donde al golpe del apoyo preciso a través de conductos como canales o fuerzas que estiraban a los afectados, pudieron recobrar la vida y sus bienes, estirando a golpe de fuerza, persona a persona, la forma de resolver todos los problemas que dejó este huracán. A diferencia de otros huracanes, lo que el huracán Alex destruyó fue justamente las nuevas áreas o ampliaciones de arterias viales que habían sido construidas a lo largo y en lo ancho del río Santa Catarina. Se pensó entonces en una oportunidad: volver a enlazar al río, pero de distinta forma. Cambiar la manera en la que lo transitamos a diario. Volver a reconstruir de manera diferente, actualizada, multiplicada a las necesidades de hoy en día. Se trata no solamente de hacer calles nuevas, sino de encontrar una nueva manera de transitar de un lado al otro del río Santa Catarina. Nace así el par vial, de una sola dirección, un lado y otro a viceversa. Nace también
la necesidad de ir al lado del par vial por ecovía o por una vía de transporte colectivo, de hacer llegar el metro a donde está el río Santa Catarina, encontrar nuevas maneras de hacer el tráfico metropolitano por la columna vertebral del sistema vial y de tránsito, el río Santa Catarina. Lo que el Alex destruyó fue la forma de reinventar la estructura vial del área metropolitana de Monterrey. Un nuevo entorno. El río Santa Catarina, atravesado, custodiado, vigilado por una moderna estructura de avenidas y puentes que lo cruzan y que nos unen y nos facilitan el paso frente al río Santa Catarina. La solución o remedio a los efectos causados por Alex fue justamente el construir un moderno sistema de puentes, avenidas, distribuidores viales que dieran un nuevo sentido al tráfico rápido y bien coordinado por el río Santa Catarina. La modernidad trae nuevos retos. Aprovechar debidamente estas construcciones, aplicarlas y ajustarlas a las necesidades de todos los días, pasar de un lugar a otro con la rapidez, la comodidad y la coordinación necesaria para que nuestras actividades se realicen adecuadamente. Surge así, de la fuerza de un meteoro, de los múltiples destrozos de julio del año de 2010, esta nueva forma de vislumbrar el presente y el futuro, de entender la competitividad y los cambios urgentes para un área metropolitana que, a pesar de sus distintos avatares, tiene que seguir adelante con un ritmo de progreso y de ascenso que siempre lo ha tenido. Esta moderna estructura de puentes, avenidas y distribuidores viales comprende todo el ancho y lo largo de los márgenes del río Santa Catarina en el área metropolitana. Se inicia en Santa Catarina con el antiguo vado de San Isidro, lo que son actualmente las instalaciones de la Universidad de Monterrey, UDEM, con la ampliación de Morones Prieto. Se acerca a San Pedro Garza García en las márgenes del puente atirantado y llega hasta Gonzalitos, saludando a Monterrey a todo lo ancho, en las alturas de Venustiano Carranza y Pino Suárez, hasta llegar al nuevo complejo vial de Zaragoza. Y así sigue adelante hasta Guadalupe y Juárez, por varios puentes y distribuidores viales que vienen de alturas similares adyacentes. Es así como todo un espacio que está vulnerable a los diferentes momentos que ordena la naturaleza, también está dispuesto a un crecimiento y a una modernidad siempre creciente. De aquellas dos calles planas, lineales, que conocíamos en los años 70 y 80 como el río, y que se consiguió mantenerlas prácticamente igual por 15 o 20 años más,
surge ahora esta nueva forma de aprovechar los márgenes del río Santa Catarina. En aquellos años del par vial o de la calle plana y lineal, la ciudad tenía 800, 1000, 1 millón de habitantes. Ahora estamos hablando de una ciudad compleja de casi 5 millones de habitantes. Ya no se atraviesa tan solo una ciudad, se atraviesan varias. Pero no solo se atraviesan ciudades, realmente estamos enfrente de una arteria vial compleja en donde se atraviesan estados y podemos afirmar con seguridad se atraviesan países y el continente mismo. Son los cambios de la historia, son los cambios que se iniciaron aquella noche del 1 de julio del 2010, cuando llegaba a Monterrey el huracán Alex. Estamos enfrente de un desdoblamiento, de algo que a los lados es más grande y que por su propia forma vuelve a hacerse más grande. Se multiplica así el beneficio y el desarrollo de la misma obra. Se hace más cercano a la gente en sus distintas necesidades. Servirá este paso no solo para ir en automóvil, también será para pasarlo en ecovía. Pasarán trailers, pasarán una serie de tipos de vehículos que ordene la nueva época, los nuevos tiempos. Será entonces el tipo de comunicación que se requiere ahora. Habrá que entender que tenemos que ajustarnos y sabernos aplicar a estas nuevas formas de comunicación. Desde conocerlas desde antes de salir hasta entender cómo manejarlas en el momento en que las transitamos. Son nuevos retos para los habitantes del área metropolitana de Nuevo León, que escriben así su propia historia. Estamos caminando una nueva ciudad, con sus antiguos paseos. Lo que fue ayer un puente entre Zaragoza y Suazua, frente al Palacio Municipal de Monterrey, ahora es un paseo, un área peatonal que une la antigua Plaza Zaragoza y el nuevo Palacio Municipal, construido en 1979, para llegar acá, a la Colonia Independencia. Lo que vimos por siempre a lo alto y rápido, ahora lo caminamos plácidamente, viendo a los propios caminantes, a los propios habitantes de la ciudad, que tienen ahora
áreas más amplias, compuestas de antiguas zonas y nuevas. Aquí se vuelve a recorrer el camino que a principios del siglo XX, pero en forma inversa, hacían del barrio de San Luisito hacia el Palacio de Gobierno los cantereros, aquellos que construyeron nuestro bello palacio. Ahora es más amplia la forma de disfrutar la grandeza de la ciudad. Se une el centro de Monterrey con la colonia Independencia, con esa área que siempre relacionamos con el Santuario de Guadalupe, construido en 1978, y con nuevos edificios y nuevas composiciones sociales de plazas cívicas, de distintos edificios que sirven a todos. Así, aquella gran Plaza Monterrey, construida en la década de los años 80, crece y llega hasta la colonia Independencia, llega hasta aquí, hasta el tradicional barrio de San Luisito, en donde se siente y se vive el Monterrey de todos los tiempos. El multimodal Zaragoza-Suazua incluye en la zona de los antiguos puentes una nueva explanada peatonal que iniciará su construcción en el año 2013. Esta conectará la macroplaza con la colonia Independencia. La nueva calzada peatonal conectará también con la ciclovía que proviene de la zona TEC de Monterrey por el puente Pedro Martínez hacia el centro de la ciudad. El multimodal también contempla los espacios para el paso subterráneo de una línea del sistema Ecovía, permitiendo que este proyecto sea prácticamente de uso para todos los medios de movilidad urbana. De ahí el nombre, multimodal. El nuevo par vial que hace que los automóviles del área metropolitana vengan de poniente a oriente por la avenida Morones Prieto nos recuerda al fundador de la canalización del río Santa Catarina, el doctor Ignacio Morones Prieto, gobernador de Nuevo León de 1949 a 1952. Un gobierno breve que dejó la enorme obra de la canalización del río Santa Catarina. Sobre Morones Prieto y viniendo de poniente a oriente por el par vial, vemos el nuevo puente Suazua que conecta a Garza Sada con el centro de la ciudad de Monterrey. Enfrente también de lo que se llamó el nuevo repueblo del obispo Berea en tiempo de Santiago Vidaurri en el siglo XIX. Me estoy refiriendo a esa parte de Monterrey que hoy conocemos como Colonia Nuevo Repueblo y Colonia Roma y parte de la Independencia, que siempre estuvo pegada a lo que fue desde 1949 el sector tecnológico. Estos nuevos puentes dan origen al Monterrey de todos los tiempos. Detrás de mí, en este mismo par vial, Morones Prieto Constitución, podemos apreciar desde esta parte de Monterrey el edificio Kalos, el Faro del Comercio y esos nuevos edificios que hicieron la macroplaza y el final del siglo XX. Todo nos constata que desde el par vial podemos ver la grandeza de Monterrey. Así llegamos al final. Gracias por su compañía. Nos veremos la próxima semana. Producción de Pati Acosta. En la cámara, Alberto Hidrobo. Postproducción, Mario Treviño y Eduardo Alviso. León Regio les transmite el orgullo de ser de Nuevo León. Hoy es suficiente.
Este domingo leeremos en las páginas del Libro de Nuevo León las crónicas del huracán Alex, de aquel meteoro que llegó y trastocó a Monterrey y su área metropolitana en julio de 2010. También recorreremos la nueva estructura de los puentes, de las calles y de las nuevas arterias viales sobre el río Santa Catarina.